Buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, vamos a empezar. Id tomando asiento, por favor. Buenas tardes nuevamente. Va a empezar la última jornada de la sesión de hoy, este primer congreso de abogacía pública, que tiene por objeto esta última mesa: peligros del contrato menor, cómo evitarlos en las administraciones y en sus entes instrumentales. Esta última mesa contamos con 4 ponentes, falta el último que está al llegar. Desde luego, juristas todos ellos de reconocida competencia y muy conocidos, y por ello voy a ser muy breve en la presentación de cada uno. Si bien, con carácter previo, quiero mostrar mis agradecimientos y, como no puede ser de otra forma, voy a llevar a definitivas lo que se ha hecho en las jornadas de las mesas de la mañana, si bien con 2 puntualizaciones. La primera de ellas, quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi compañero Enrique Soler Santos, letrado de la Comunidad Autónoma de Madrid, letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y letrado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ha sido la cabeza visible del Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas en la organización de esta del primer Congreso de Abogacía Pública. Y luego, no puedo tampoco de agradecer a todos y cada uno de los murcianos, soy murciano, que han venido de asistentes a este primer Congreso de Abogacía Pública. Sin más, va a empezar doña Isabel Santapau Martí, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, tiene un título de especialista en contratación por la UDIMA, es técnico de Administración Especial, es técnico de Hacienda y Fiscalización del Ayuntamiento de Villajoyosa, es letrada jefa del Ayuntamiento de Gandía desde 2018, es preparadora de oposiciones, ha publicado numerosos artículos y, sin más preámbulos, le dejo la palabra. Buenas tardes a todos. Imagino que el resto, los que no están aquí, llegarán o habrán ido directo a echarse una siestecita para prepararse para la noche, pero nosotros vamos con los contratos menores. Yo súper agradecida y encantada de volver a Córdoba y de volver con los contratos menores. En mi presentación me voy a referir a los peligros del contrato menor. Sé que los contratos menores los sufrimos más en los ayuntamientos que en comunidades autónomas o en el Estado, porque por razón de la cuantía pues es algo que nos afecta mucho más. Las prestaciones son no de tanto valor y lo normal es que nos enfrentemos los letrados locales en nuestra función consultiva a informar contratos menores los que los informamos. Me voy a hacer eco de las palabras de la catedrática de Derecho Administrativo, Ana Belén Casares, letrada del Tribunal Constitucional, que en un artículo recientemente publicado en el mes de septiembre decía que el contrato menor es crónica de una muerte imposible. Señalaba que la contratación menor en el ámbito local no es tanto la bestia a batir cuanto el animal a domesticar para garantizar su aportación positiva a la economía, la eficiencia y la eficacia de la entidad contratante, y que su supervivencia no debería preocupar, como nos preocupa tanto, como la inaplazable necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica a los gestores públicos para su correcta realización. Buscamos, por tanto, el cauce de asegurar que lo que hacen en las administraciones públicas cuando contratan un menor se haga bien. ¿Qué peligros tiene? El peligro es el posible fraude y lo que comporta la quiebra del principio de concurrencia. El peligro más importante es la ilegalidad, pero ya desde el punto de vista penal. A veces, como señala Pilar Batet en su artículo La delgada línea entre irregularidad administrativa y el delito en la contratación pública, esa línea fina nos puede preocupar y es difícil verla del todo clara, porque muchas veces nos encontramos ante una simple irregularidad, pero en ocasiones sentencias de la jurisdicción penal pueden ocasionarnos algunos quebraderos de cabeza, como sucedió en el caso de Alicante, como ha sucedido en un caso sonado como el caso Tabla en Valencia, y bueno, ahí es donde debemos de intentar dar una solución. Las causas del abuso de los contratos menores, al menos las que se perciben desde una entidad local como en la que yo trabajo,
son las subvenciones que perciben los entes locales para realizar actividades, servicios y obras y la falta de planificación, pero sobre todo la primera. Yo me he traído 2 supuestos prácticos y voy a plantear más dudas que soluciones, pero seguro que ustedes me van a ayudar. Como ejemplo, subvenciones del IBACE. El IBACE es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y cada año saca unas líneas de subvenciones para que los ayuntamientos mejoren sus polígonos industriales. Esto ocurre cada año y se publica una resolución aproximadamente en el mes de diciembre, antes de que nos vayamos de Navidades, 23 de diciembre, y el que quiera solicitar la subvención pues presenta un anteproyecto, se acoge la subvención y presenta normalmente proyectos de cuantía de unos 200.000 euros por cada polígono industrial. En Gandía tenemos 4 polígonos, pues 800.000 euros que podríamos conseguir en mejoras de carriles bici y mejoras de accesibilidad a polígonos industriales de la ciudad. Bueno, en este caso la del 2023 era para obra civil, vigilancia de circuitos de televisión y transporte público, carriles bicis y demás. La resolución para conceder la subvención para el Ayuntamiento de Gandía llega el 6 de abril del 2023. Y cuando llega el 6 de abril del 2023 todo el mundo piensa en hacer menores y preguntan, ¿puedo hacer un menor con esto? A mí solo se me ocurre una solución y es echar a correr. El problema que tenemos normalmente con este tipo de subvenciones es que se tienen que ejecutar obras antes del 31 de diciembre y pagarlas antes del 31 de diciembre del 2023. Cuando llega la resolución, pues quedan escasos 6-7 meses y las obras, por regla general, pues creo que si todos los que estamos aquí hemos hecho seguimiento a algún contrato de obra, menos de 5 meses, 4, 5, 6 meses no dura una obra y eso ya es poco. Entonces, lo que se plantea cada año es hacer un contrato menor para la redacción del proyecto de obra para poder cumplir con los plazos que se nos imponen en las convocatorias de estas subvenciones. Y tenemos propuesta de menor para un arquitecto, propuesta de contrato menor, 12.000 euros. Para otro arquitecto, otro polígono, 9.000 euros. Para otro, 13.000. Y para otro, 14.000. Y el problema cada año es el mismo. Se plantea en mayo, abril-mayo, se propone a la asesoría jurídica, bueno, se solicita informe sobre contrato menor a adjudicar a un arquitecto y cuando decimos, es que tengo 4 peticiones, sí, pero cada una es para un polígono, ya, pero es que hay 4 peticiones, sí, pero una es para un carril bici y la otra es para un circuito de televisión, ya, pero es que es para la misma subvención, sí, pero es que si no lo hacemos vamos a perder 800.000 euros, ¿por qué? El proyecto va a tardar en redactarse 1 o 2 meses. Luego hay que licitar la obra. La obra sí que va a ser un contrato mayor. Tenemos que publicar la convocatoria, que se presenten las ofertas, valorar las ofertas, adjudicar, formalizar, que se ejecute la obra, que se certifique el final de la obra y se pague toda la obra antes del 31 de diciembre del 2023. Ese es uno de los problemas ante los cuales te planteas si estamos ante realmente un contrato menor o realmente esto es una irregularidad o esto va más allá de una simple irregularidad. Nosotros lo que hemos hecho en el ayuntamiento es ver que cada uno de los proyectos se refiere a un ámbito territorial diferente, que cada uno se encarga a un profesional diferente, que por supuesto no van a superar el límite del año y no van a superar la cuantía. Y el problema viene cuando el año siguiente se vuelve a repetir. Y entonces es cuando le planteamos al Departamento de Urbanismo por qué no realizan una licitación anticipada a expensas de que llegue la subvención para poder adjudicar el contrato. Y por parte de Urbanismo se señala que hasta que no se adjudique la subvención no saben qué extremos se pueden incorporar en los proyectos de obra de esos polígonos industriales. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Se os ocurre algo para poder, para no vernos en esta situación? Imagino que los letrados municipales que estáis en la sala os habéis sentido identificados por las subvenciones que nos llegan de otras administraciones, sea diputaciones o sea una administración autonómica
seguro que os habéis visto en esta situación y los que informáis los contratos menores os habéis planteado cómo esto se podría evitar. Bueno, por ahora nosotros hemos hecho lo que consideramos que es lo mejor y poniendo ciertos límites, que no se contraten los 4 menores al mismo profesional, que los 4 menores no sean hacer carriles bici en cada uno de los polígonos. Hemos tomado esas precauciones, pero aún así es una de las cuestiones que preocupan y que se repitan. Traigo otro supuesto, a este hemos dicho que no, es el de subvenciones nominativas que se otorgan por parte también de la comunidad autónoma para el desarrollo del plan corresponsables. Es de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y aquí se convoca, esto ya se convoca el 10 de julio, no, perdón, se concede ya en julio del 2023. Pero hay que gastarse la cantidad que se adjudica a cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana antes del 31 de diciembre. Entre julio y diciembre habrá tiempo de licitar y adjudicar, pero de cumplir y ejecutar un contrato estamos seguros de que no. Yo me planteo cuando se hace esta resolución desde la Consellería, si se piensa en que el que la va a recibir no va a tener margen para poder contratar y cumplir con el objeto de la subvención. Bueno, esta subvención tiene por objeto el hacer planes de formación, el crear una bolsa para poder asistir a menores de 16 años para facilitar la conciliación de las familias y el acondicionar las salas donde se va a realizar las actividades y suministros. Entonces, bueno, aquí está la relación de ayuntamientos, sale cada uno con la cuantía, todos superan, la inmensa mayoría superan los 15.000 euros y se plantean contratos menores al servicio jurídico para cuatro cosas. Una, para la formación de los padres. Otra, para la atención de menores, contratando a empresas que nos aporten personal, como técnicos de animación sociocultural y para cuidado de menores, para comprar el material que van a necesitar esos menores en ese tiempo en que se les atienda y el acondicionamiento de las dependencias municipales. Se plantean 4 contratos menores para la misma finalidad, que al final el objeto es cumplir con ese plan para el que se ha solicitado una subvención a la Consellería. Hemos informado que no se puede, que hay fraccionamiento de contrato. Sí que en una reunión de trabajo sí que hemos comentado con el servicio que podrían atender a esos menores si hay bolsas de trabajo de técnicos de animación sociocultural en el ayuntamiento, podrían hacer un contrato para poder al menos cumplir con esa parte y podrían hacer un menor para la compra de material y acondicionamiento, pero siempre que no superara los 15.000 euros. Porque ahí no estaríamos ante un fraccionamiento. Con un menor únicamente se podría cumplir y con la contratación laboral de personal se podría cumplir con el objetivo de la subvención. Ese es el segundo problema en el que nos encontramos. A uno hemos dicho que sí, a este hemos dicho que no. Nos planteamos, pues eso, si se puede suscribir más de un contrato para el mismo proyecto, si el menor es la única solución, dado el plazo en que se otorga, que es julio del 2023 y se tiene que cumplir antes del 31 de diciembre, si el menor está sustituyendo la contratación de personal, también es otra cuestión que nos planteamos, y si cabe un menor para el contrato de prestación de servicios directos a la ciudadanía, que es el del 312 de la Ley de Contratos. Claro, el 312 de la Ley de Contratos, en mi opinión, no cabe menor para ese, porque el propio 312 señala en el primer apartado que es necesario analizar la parte jurídica, la parte económica, dice antes de proceder a la contratación debe haberse establecido el régimen jurídico. En este párrafo nos exige lo mismo que para una concesión de servicios. Entonces, pensamos que el menor para una prestación de servicios directos a la ciudadanía no cabe, pero tampoco hay demasiada doctrina sobre este tipo de contrato y tampoco he buscado sentencias y he encontrado de TSJ3 y, claro, y no abordan esta cuestión. Entonces, pues me atrevo a decirlo, así es mi opinión y me imagino que habrá muchas en contra, pero en principio vamos a decir que no
a los contratos de servicios directos a la ciudadanía menores. En cuanto a la falta de planificación que tenemos los ayuntamientos y por eso tenemos tantos menores, resulta imposible planificar subvenciones que vienen de otros ayuntamientos, de otras administraciones, y los ayuntamientos vivimos mucho de las subvenciones de otras administraciones, del Estado autonómico y diputaciones provinciales. Las licitaciones anticipadas, que es lo que nos permite la disposición adicional tercera de la Ley de Contratos, cuando dependemos de una subvención, no nos permiten abordar la totalidad de prestaciones que se incluyen en el pliego de prescripciones técnicas y las condiciones técnicas de los productos o servicios que vamos a requerir, y luego que siempre hay necesidades puntuales que son imprevistas, para lo que sí que se necesita un menor y para lo que creemos que está pensado el menor. ¿Cuál es la posible solución para evitar los peligros en los contratos menores? Pues entiendo que hay dos posibles soluciones. La primera, informar el expediente del contrato menor, que sé que muchos pensáis que no debemos hacerlo, y los sistemas dinámicos de adquisición a los que se va a referir mi compañero Luis. En cuanto al informe, volvemos a plantear. Hace 2 años ya planteé esta pregunta en Córdoba y dije que sí, porque la Junta Consultiva de Contratación Administrativa había dicho que sí y la Junta Consultiva de Contratación de Cataluña había dicho que sí. Pero ahora tenemos 2 que dicen que no, que es la Junta Consultiva de Galicia y la de Canarias. De todas formas, aunque se peleen las juntas consultivas, que eso a nosotros más bien nos sirve para desorientarnos, creo yo. Emitimos informe en el expediente del contrato menor no porque lo diga la Junta Consultiva o lo deje de decir, sino para alejar los peligros. Aquí me gustaría hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo, la 1649 del 2022, que señala que las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tiene por función alejar los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el derecho. Si no informamos los menores, si los letrados en el ejercicio de su función consultiva no informan los contratos menores, no podemos aportar nuestro grano de arena a alejar los peligros. Yo estoy segura que, bueno, esto nos complica un poco la vida, porque menores hay muchos y a veces se proponen cosas muy raras. Pero si no ponemos el freno cuando podemos poner el freno, pues no vamos a poder evitar los peligros. Y creo que esa es una de nuestras funciones en lo que es la vertiente consultiva de los letrados. En cuanto es preceptivo, pues tenemos ahora 2 contra 2. Igual si volvemos a Córdoba ya hay alguna más que podamos meter en una parte o en la otra y vemos quién gana. Pero en principio la Junta Consultiva del Estado mantiene que sí que es preceptivo emitir informes sobre los menores, Cataluña también y Canarias y Galicia no. La de la Junta Consultiva del Estado es el informe 21 del 2021 y señala que el informe tiene que ser fácil y rápido. Y luego está la catalana, que es la 7/2019. Y luego tenemos los 2 del 2023, que son la recomendación del Gobierno de Canarias, que es muy reciente, de septiembre de este año. Y tenemos la de Galicia, que es la 3 del 2023, de 17 de marzo, que señalan que no es preceptivo, pero que si se aprecian dudas sobre cuestiones jurídicas puede solicitarse y que se puede determinar en las bases de ejecución del presupuesto o en una ordenanza o en un reglamento para evitar el fraude o la corrupción, que a partir de una determinada cuantía se pida informe al servicio jurídico. Y también señala este informe que la emisión del informe jurídico retardaría la adjudicación contra la celeridad que el legislador pretende con este tipo de contratos. La verdad es que estos informes merece también la pena leerlos, están muy motivados. Lo que pasa es que yo, por mi parte, sigo pensando que es necesario que alguien, algún letrado, el servicio jurídico, revise los menores que se plantean para evitar caer en fraccionamientos innecesarios. ¿Y qué solución podemos dar a los menores que se repiten? Los sistemas dinámicos de adquisición. Va a profundizar en el tema mi compañero Luis, yo voy simplemente a decir 4 notas
Y los sistemas dinámicos de adquisición sabemos que es una técnica de racionalización de compras de uso corriente. Lo que nos permite es tener un listado de posibles proveedores de obras, de servicios y suministro, de manera que cuando se abre la convocatoria para presentar su sistema dinámico de adquisición, la empresa que cumpla con los criterios de solvencia se presenta, se incorpora a una lista y cuando la Administración tenga una necesidad de contratar suministros de uso corriente, servicios de uso corriente u obras de uso corriente, lanzan una invitación a los que están en la lista y les da 10 días naturales para presentar oferta. Y presentada la oferta, con arreglo a los criterios de adjudicación que se han establecido, se adjudica. No es necesario formalizar siquiera contrato, porque las 3 excepciones a la formalización de contratos son los contratos específicos en los sistemas dinámicos y los menores y los acuerdos marco. Los basados. Aquí esto nos permite simplificar y agilizar, ir todo lo rápido que necesitan. En ocasiones los gobernantes en la administración local necesitan mucha rapidez. Somos el primer escalón ante la ciudadanía para cumplir con los servicios, los suministros que se requieren, esa gestión y atención directa al ciudadano. Las ventajas que esto nos permite ahorrar: promueve mayor concurrencia y, por supuesto, evita los menores, y la transparencia y evita el fraccionamiento. La regulación está a partir del 223 de la Ley de Contratos y hay 2 fases. La implementación, que es cuando se incorporan a la lista, y la firma del contrato específico, que en sí no es una firma, es la adjudicación, que sería la segunda etapa. Ventajas que también tiene esto. Nosotros en Gandía estamos preparando ahora los sistemas dinámicos de adquisición. No necesito redactar pliego técnico cuando empiezo la implantación. Los pliegos técnicos se redactan cuando yo necesito un determinado servicio, una determinada obra, un determinado suministro. No necesito retención de crédito, solo cuando ya sé qué es lo que voy a comprar o qué es lo que voy a contratar, y esto agiliza mucho lo que es la implementación. Y bueno, he tomado como referencia y ejemplos a varios ayuntamientos que tengo cerca de Gandía. Por ejemplo, Ayuntamiento de Denia. Este es el pliego que tiene Ayuntamiento de Denia, que es el primero en la zona que lo ha implantado. Tiene una serie de categorías, entre ellos están uniformes, por ejemplo, para la policía local, hay mobiliario, hay un poco de todo. Permite comprar con agilidad, eso dicen los funcionarios de Denia, y yo ya voy a terminar. Y también está Collado Villalba, que es uno de los últimos que se han publicado. Y bueno, yo con esto termino, que ya me están marcando tiempo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Isabel. Desde luego que has dejado una pregunta al aire, que espero que luego se genere el correspondiente debate. ¿Es preceptivo, sí o no, que los letrados informen los expedientes para evitar el fraccionamiento de las adjudicaciones? Se generará con posterioridad. Ahora que somos más asistentes, informar muy brevemente que la cena es a las 9:30 en la Caballeriza y el premio a las 9 en el Salón de Mosaicos. A continuación, continuamos la mesa de esta tarde con don Juan Carlos Gómez Condado, que nos va a hablar de los contratos menores y fraccionamiento. Creo que Juan Carlos Gómez Condado no merece presentación. Todo el mundo lo conoce, su reputación profesional es intachable, pero muy brevemente voy a destacar que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de Hacienda Pública, es funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado, actualmente está excedente en el Cuerpo de Inspectores de Hacienda y prestando su servicio activo en el Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado. Ha desempeñado el cargo de Subdirector General de Control Financiero de las Administraciones Públicas, ha sido también nombrado Auditor Nacional Jefe de División de Organización, Coordinación y Supervisión en la Oficina Nacional de la Auditoría. También en el año 2009 fue designado auxilio judicial, también ha desempeñado puestos de interventor delegado y actualmente, desde el año 2021, es interventor delegado en la Secretaría General de Tesoro y Financiación Internacional. Podría continuar así varios minutos más, pero le cedo la palabra a don Juan Carlos Gómez Condado. Buenas tardes a todos.
Gracias, Pablo, pero como hemos comentado antes, tengo tanta experiencia porque tengo muchos años, entonces quieras o no, vas acumulando sitios y puestos de trabajo. Dentro de la ponencia de hoy, cuando me dijeron de hablar, bueno, más a través de la Fiscalía, de hablar de contratos menores, yo he querido de alguna forma resumir un poco la experiencia. Me explico. He sido gestor, estuve en servicios especiales, básicamente soy interventor y fundamentalmente, y también he estado en auxilio judicial. Entonces, yo lo que quería era hablar de fraccionamiento. Sí, no voy a dar un fraccionamiento, lo que es jurídico, un poco como ha hablado Isabel, si se fracciona o no. Yo simplemente quiero compartir con vosotros lo que he visto en esas tres etapas. Bueno, todos conocemos los contratos menores, lo que son, por supuesto, tiene límite de cuantía, límite temporal, no hay revisión de precios, no puede exceder de un año, etcétera. Desde el punto de vista yo creo que la característica fundamental es que se adjudica directamente a un contratista. O sea, y a la hora de fiscalizar, o cuando pasa a la fiscalización, si os acordáis, la fiscalización normalmente, bueno, está el acto administrativo y el acto contable, es autorización del gasto, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación y pago. Pues bien, los contratos menores están exentos de fiscalización. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, están exentos de fiscalización y hay alguna sentencia de lo que es la autorización y el compromiso o disposición. Sí se fiscaliza el reconocimiento de la obligación. El reconocimiento de la obligación, de alguna forma, es dar el visto bueno para que se pague. ¿Cuál es el problema? Que cuando un interventor fiscaliza el reconocimiento, de alguna forma ve esa factura. O sea, lógicamente tiene que estar aprobada por el órgano gestor y tiene que acompañarle con la factura. Entonces, claro, si hay un fraccionamiento del contrato y tú lo detectas, que es prácticamente imposible, pues que, como decimos desde el punto de vista de intervención, que te pasan las dos facturas a la vez prácticamente con los mismos conceptos, prácticamente el mismo proveedor, pues entonces si tú sumas una a otra y te saltas el límite del contrato menor, debes de repararlo. Pero claro, eso es prácticamente, eso se descubre, si ya digo, como van con un tipes una detrás de otra. Si te la pasan una fecha, tú la fiscalizas, que tienes 5 días para fiscalizar, y la otra te la pasan 10 días después, pues prácticamente no tienes posibilidad de reparar. Sí, digo lo del reparo por las consecuencias que puede tener para el secretario interventor o el interventor el reparar o no reparar. Entonces, los límites lo hemos hablado, los documentos que lo integran y la fiscalización. Ya digo que sí estaría sujeta a fiscalización previa, que todos sabéis que de alguna forma es la que paraliza el expediente. O sea, si tú plantas un reparo, no se puede pagar hasta que no se convalide. Distinto que es el control financiero, que ya es a posterior, el servicio se ha prestado, se ha pagado, etc. Entonces, ya centrándome en el fraccionamiento, en primer lugar, yo lo que he visto es que el fraccionamiento, la ley de contrato de las administraciones públicas y la del sector público contemplan que es posible fraccionar el objeto del contrato. Primero, lo más claro es que tú lo fraccionas porque, claro, el fraccionamiento, la cosa es que no, de alguna forma, alteres el importe del contrato para saltarte o para evitar los principios de publicidad o el procedimiento de contratación. De forma que si hay dos menores que la suma sigue siendo un menor, pues tú fraccionas y sigue siendo menor. Luego también se permite la división en lotes. Eso ha cambiado, o sea, el objeto del contrato tiene que ser único, tiene que comprender todas las actividades, pero de acuerdo con su naturaleza se pueden establecer lotes. ¿Cuál es el problema o la importancia de los lotes? Es que a la hora de calcular el valor estimado del contrato se suman los lotes y ese importe es el que determina el procedimiento de contratación, si es abierto simplificado, super simplificado o el abierto general. Y luego vamos al tema, en cuanto a los lotes ha habido un cambio. Antes la regla general era no hacer lotes y ahora a través de la directiva comunitaria
de alguna forma se ha invertido y lo que para fomento de las pymes a la contratación pública se fomenta y que se haga la división en lotes. Y en el expediente tienes que justificar a la hora de hacer la propuesta que no es posible la división en lotes. Bueno, pues vamos al fraccionamiento. Lógicamente, fraccionamiento se consideraría lícito si no vulnera los principios de publicidad y las relativas al procedimiento de contratación. Ilícito si de alguna forma lo que se pretende es vulnerar, disminuyendo el importe y vulnerar los principios de publicidad y el procedimiento de contratación. Quiero destacar que lo de el fraccionamiento o el lícito o el ilícito de alguna forma corresponde al órgano de contratación, es decir, el órgano de contratación dice dentro de lo que contempla la normativa si se puede fraccionar el objeto del contrato o no se puede fraccionar. Me refiero al órgano de contratación, nunca al órgano de fiscalización o de control. Bueno, la ley o el texto refundido de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas y del sector público, en cuanto regula el fraccionamiento, si me permitís, no lo regula. Dice no podrá fraccionarse con la finalidad de disminuir el importe, etc. Luego habla de la división en lotes, que lo hemos comentado, y luego lo que sí hay que acudir, digamos, son a las consultas de las juntas consultivas de contratación sobre qué es fraccionar o no fraccionar. Ahí os recojo una que yo creo que de todas las que busqué y más por auxilio judicial, que ahí era mucho el fraccionamiento, existe fraccionamiento. Además, si os dais cuenta, son como todo negativo. O sea, me refiero, hay fraccionamiento del contrato cuando digamos, existirá fraccionamiento cuando el objeto, por su propia naturaleza, no admita que determinadas partes del mismo se puedan contratar de forma separada. También hay fraccionamiento cuando lo que se reitera, cuando la finalidad es disminuir su importe para vulnerar los principios de publicidad y concurrencia. Luego añade una cosa, cuando el contrato se puede hacer de forma separada o admite, habrá fraccionamiento siempre y cuando haya una unidad operativa o funcional. Y por último, dice, no existe fraccionamiento del contrato cuando el objeto se puede dividir o dividir en contratos independientes y no hay una unidad operativa o funcional. El problema a la hora de buscar normativa es que ¿qué es una unidad operativa o funcional? Si vemos varios informes de las juntas consultivas, es curioso porque en algunos casos son contradictorios. Hay un informe de la Junta, el 5709, que dice que en un ayuntamiento instalar diferentes puntos limpios admiten contratos separados y no hay fraccionamiento. Por lo contrario, en el caso de reparación de aceras, que la cosa era contratar cuando se estropeaba una acera, te dicen que no, que ahí es fraccionamiento del contrato. También la defensa genérica de un ayuntamiento, que se podía hacer, pues cada vez que hay un juicio, un pleito, se contrata un profesional, pues dicen que no, que la defensa genérica en ese caso sería fraccionamiento del contrato y que tiene que hacerse uno global de toda la defensa del ayuntamiento. Sí quiero, y os lo pongo al final, destacar una consulta que prácticamente un cambio de criterio a través de las directivas europeas. La directiva europea, la 2014, lo que persigue es fomento, una de las medidas, fomento a las pymes, que concurran las pymes, etcétera. Y es curioso esta sentencia, y ahí la digo un poco porque a todos los de la intervención, nos dejó un poco, reconozco que es clara, pero nos dejó bastante perplejos, porque era la organización de una cabalgata de Reyes. O sea, la cabalgata de Reyes, pues bueno, entraba todo, el pasacalles, la música, la parte de decorado, digamos, cuando sus majestades o los reyes hablan, pues servicio de vigilancia, etcétera. O sea, había muchas actividades. Entonces el ayuntamiento planteó si se tenía que hacer en un solo contrato o se podía fraccionar en diferentes partes. Entonces la Junta Consultiva
lo que dice que, de alguna forma, que no hay un solo contrato de servicios, sino que se puede contratar tantos contratos de servicios como actos haya o pueda haber. Es decir, considerar diferentes contratos de servicios y suministros, cada uno con su propio objeto, o sea, destinados todos ellos a una finalidad común. La finalidad, lógicamente, era la realización de la cabalgata. Entonces, habla de contratos autónomos, de servicios o suministros, todos los que creas convenientes o necesarios. Y también dice que no puede haber lote, porque estamos en división en lotes, porque no estamos en un único contrato que se hace en lotes, sino que son contratos independientes. De alguna forma cambia el criterio, creo, o deja más claro o más amplio el criterio de las diferentes juntas consultivas. Como conclusión, yo, desde el punto de vista práctico, está claro que unidad operativa o funcional es un concepto indeterminado. No se sabe lo que es a nivel global, no está contemplado en los textos refundidos, o en las leyes de contratación, y queda un poco, pues depende del expediente o lo que digan las juntas de contratación. Os voy a poner rápidamente un supuesto ahí más para que penséis o veáis como yo lo veo en lo que es el fraccionamiento. Estamos, un acto que es normal, una entrega de premios, valor estimado 70.000 euros. Y entonces, en cuanto al procedimiento aplicable, pues sería el abierto simplificado por razón de cuantía, porque está entre el límite de 60 a 140.000. A título meramente enunciativo, pues digo que el plazo normal o la media que hay en general, el procedimiento abierto, son 65 días de tramitación. Ahora vamos a ver cómo podemos ejecutar ese contrato. Yo pongo la opción primera, pues es el servicio, la jefe del servicio de contratación considera que tiene experiencia suficiente y dice que hace el acto por ella misma, contrata a los proveedores, sabe a quién contratar, han trabajado con la administración, son de confianza, etcétera. Y tenemos esta liquidación del acto que es a efectos de alguna forma nuestra. O sea, si veis, hay muchas empresas, empresa A, o sea, hay dos empresas, ya no existe la limitación de poder hacer dos contratos menores con la misma empresa. Y luego hay una serie de empresas, pero que llamo, y luego explico por qué llamo empresa A otra vez, empresa fin o mercantil afín 2. Si os dais cuenta, en cuanto a los conceptos que están literal de expedientes de cómo eran, pues por una parte se contrata audiovisuales, otra sonorización, iluminación, decoración floral, escenarios, azafatas, eso se puede hacer por caja fija, cartelería y lonas exteriores. O sea, son conceptos habituales donde en principio cada uno tiene su autonomía. ¿Qué es lo que, digamos, esta persona que ha gestionado? Claro, lo ha hecho en menos tiempo y entonces entraría, digamos, dentro de los premios de una persona que ha gestionado de alguna forma ágil. El expediente se ha hecho ágil, inmediato, flexible. De alguna forma, digamos, ha habido un ahorro de costes, pero ahorro de costes solo en cuanto a anuncios, porque el coste ya veremos, porque si os dais cuenta, inicialmente el valor estimado eran 70.000 y finalmente el precio son 95.000 o 94.000. Pero bueno, ya el fomento de la competencia, podemos dejarlo. No la competencia en cuanto a concurrencia, sino que son 6 o 7 empresas las que han intervenido en el acto. Vale, ahora volvemos a la opción 2. La opción 2, si os acordáis, este acto se hacía siguiendo las indicaciones del superior jerárquico. Es decir, y os pongo, os trasladáis a la persona que ella piensa cuando le dicen que tiene que hacer este acto, de que dice, bueno, yo por lo menos creo que aquí debe haber dos contratos abiertos, porque, bueno, audiovisuales y iluminación pueden ir juntos, la decoración, el escenario deben ir juntos, etcétera. Entonces dice que va a abrir antes eran concursos, dos procedimientos abiertos, abreviados o súper simplificados. Pero el superior le dice que no da tiempo. Que lo mejor es que lo contrate con una persona o con una empresa que ha trabajado para ellos, que la hace bien, que no se preocupe. Y entonces, pues luego yo creo que tiene dos opciones.
Una, como se ha visto en alguna sentencia, es decir, que ella considera que hay fraccionamiento ilícito, ilegal del contrato y no lo hace. Otra que coge y lo hace. Y lo va de alguna forma pues vistiendo, por hablar de otra forma. Ya os digo que sigue las instrucciones del superior. Lógicamente, aquí, en principio, la liquidación seguiría siendo la misma. Desde fuera no se sabría estas conversaciones que ha habido entre el superior y la de contratación, pero en el caso de que se supiera, luego intentaré decir cómo se puede saber, lógicamente estaríamos ante un caso de prevaricación administrativa. El funcionario está adoptando una decisión injusta y lo que los tribunales dicen, hay una arbitrariedad a sabiendas. Hay sentencias de prevaricación, haya recogido algunas, pero sí destaco dos en concreto. La última del Juzgado de lo Penal de Oviedo es que está hablando de sentencia que condena por 2 contratos menores. O sea, el fraccionamiento fueron 2 contratos. No fue como aquí. Estamos hablando de que se fracciona 6 o 7 contratos. Y luego, esta de curiosa, lo pongo, son estas dos del Tribunal Supremo, porque aparte de condenar al gestor, etcétera, también de alguna forma condena al interventor, en los 2 casos, por no haber presentado el reparo correspondiente. Vuelvo a lo de antes, es muy difícil que tú en previa puedas hacer un reparo, salvo que te pongan las 2 facturas con un POSIT, ojo, se ha fraccionado, tú no lo ves. Pero vamos, estas 2 sentencias de alguna forma condenan al interventor. Y luego vuelvo otra vez al tercer caso. El tercer caso se ha llevado en algunos sitios, o he tenido la suerte o la no suerte de ver, que es lo que se llama un acto entrega en llave. Es decir, oye, mira, nos conviene que la haga esta empresa es la que, por recomendación de que trabaja muy bien, lo mejor es que no lo haga todo el acto y luego que ya nos facture. Tú no te preocupes, que va a distribuir las facturas siempre en contratos menores, utilizando, y ahí voy un poco al cuadro, utilizando las empresas propias, empresas que mantienen una relación con ellos que no se prohíbe, o sea, porque se dice, fraccionamiento es con el objeto del contrato, no con la naturaleza o categoría o condiciones del adjudicatario, pueden ser del mismo grupo o distinta. También utilizan empresas afines, o sea, empresas afines son proveedores que les dicen ellos, oye, haz esto, tú dime cuánto es, y a la administración le cobras un sobrecoste que lógicamente me lo das a mí. Entonces, digamos, ¿cuál es el problema? O sea, la ventaja es que te lo dan. O sea, te han hecho el acto, pagas una cantidad. ¿Problema? Pues que una cosa que se había estimado en 70, lógicamente con las comisiones se va a 90.000 euros. O sea, ya el coste del menor, el ahorro, ya no lo hay. Ya al revés, hay un sobrecoste. Y luego, en este caso, lógicamente, estaríamos ante lo que sería la malversación de fondos públicos. O sea, estás extrayendo de caudales públicos, perdón. No entro en la regulación actual que ha habido con la ley orgánica, pero digamos que contempla lo típico que ha sido siempre lo que es la autoridad o funcionario público que se apropie o consienta que un tercero se apropie de fondos públicos. Luego ya hay la otra que había antes, que era el desvío a usos privados del patrimonio público, y la nueva que ha establecido el que es el desvío a usos públicos de fondos públicos. Pero bueno, en cuanto a sentencias, vuelvo otra vez a 2 del Tribunal, no he querido alargarme, del Tribunal Supremo, que una que sí habla del fraccionamiento del objeto del contrato, y estamos hablando de malversación donde... 2 minutos, vale, pues me quedo con la última. Lo único que dice es también imputa al interventor por la malversación de fondos públicos por, de alguna forma, hacer una dejación de funciones y no haber fiscalizado o haber reparado ese expediente. Y lo último que pongo es la sentencia de Gürtel. O sea, ahí era mucho contrato menor, o sea, adjudicado, digamos, el acto llave en mano,
donde había de todo. O sea, ahí me refiero donde habría un sobrecoste, había un perjuicio de los fondos públicos, parte de ese sobrecoste se repartía a los funcionarios, parte también era a personas, al cónyuge, etcétera, de funcionarios. Entonces ahí es un manual, como digo yo, de prevaricación, malversación, cohecho, propio, impropio, delito fiscal, etcétera. Ya por acabar, las medidas a adoptar, se ha hablado del sistema dinámico. Solo quiero decir una cosa, el fraccionamiento está claro que, no me estoy refiriendo, por lo menos no he querido destacar tanto el legal, sino el ilegal o el ilícito, es extensible a todo tipo de contratos, obras, suministros y servicios. Y también es a todos los procedimientos de contratación. Es decir, se fracciona a tantos menores y abiertos, simplificados, supersimplificados y hasta el general. O sea, un ejemplo es, hay veces que fraccionas una obra para que no haya publicidad comunitaria o no esté sometida a SARA. Lo que sí está claro es que la contratación pública con arbitrariedad, es un negocio de riesgo. Para el gestor, mucho. Y para los órganos de control, mucho también. Pues muchas gracias y me he pasado por poco. Muchas gracias, Juan Carlos. Te has ceñido a la literalidad del tiempo y, desde luego, ha sido una intervención magnífica, como iba a serlo. Continuamos con esta mesa redonda. Nos acompaña don Rafael Domínguez Olivera, también muy conocido en el mundo jurídico. Don Rafael es abogado del Estado Jefe en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Formó parte del grupo de expertos para la elaboración de la nueva ley de contratos constituido en el Ministerio de Hacienda. Es el representante de la Abogacía General del Estado en el Comité de Cooperación en materia de contratación pública. Entre sus publicaciones se encuentra el Código Anotado en Contratación Pública y, además, es abogado del Estado, asesor en el Consejo Rector de Puertos del Estado y secretario en el Consejo de Administración de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a don Rafael. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Enhorabuena a los organizadores. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Y sin más preámbulos, mi idea sería compartir con ustedes o con vosotros, si me permitís, la experiencia que uno ha podido tener en un tiempecito ya que lleva en el Ministerio de Fomento, ahora Transportes. Como se puede uno imaginar, en el Ministerio de Transportes los contratos nos van más los contratos mayores, si me permiten la expresión, pero en el tiempo que uno lleva allí, pues ha tenido experiencia, seguro que mucha menos que la de muchos que me están escuchando, y por eso es un cierto atrevimiento, pero sí quisiera compartir cómo lo veo yo, lo de los contratos menores y cuál es la situación de los contratos menores, que aunque nos guste más hacer puentes y hacer autopistas, pues también celebramos contratos menores. En línea con el título, cuando me hablaba del título, los peligros del contrato menor, me vino a la memoria un contrato menor que yo diría que es el más peligroso que uno ha visto y que fue un contrato menor muy desdichado que se celebró en su día para pintar la fachada de un edificio en La Rioja y que terminó ese contrato menor con una sentencia penal condenatoria y una responsabilidad civil de 680.000 euros. Y me parece, a mí me dio ese contrato, quizás la primera vez que uno ha visto un contrato menor con cierta profundidad, y me dio tiempo a pensar un poquito sobre, llevó años este asunto con la Abogacía del Estado de La Rioja y hemos estado años con este tema ligado a un contrato menor. Como ya digo, era un contrato menor en principio intrascendente para pintar la fachada de un edificio y la mala fortuna, de acuerdo con los hechos de la sentencia penal, que fue una sentencia de conformidad, pues cuando el empleado, único empleado del empresario,
que era un empresario, persona física, tenía una sociedad limitada, pero el dueño era él y él era la sociedad, pues cuando se encontraba sobre un andamio a 4 metros del suelo, pintando la fachada, tocó un cable de alta tensión y se produjo una descarga eléctrica, con lo cual este empleado pues cayó al suelo, estuvo 241 días hospitalizado, quedó con una minusvalía del 77%, dio lugar todo eso a la apertura de un procedimiento abreviado por delito de lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. En el proceso penal fueron acusados la empresa, el dueño de la empresa y, en la parte que nos tocaba a nosotros, la funcionaria que había estado encargada de la tramitación del contrato menor. La acusación al final giraba en torno a que ese contrato menor de obras, que habría pasado sin pena ni gloria si no hubiera sido por ese accidente, claro, ese contrato menor de obras se había realizado sin incluir un estudio básico de seguridad y salud en el trabajo. Esa fue la base de la acusación. Los daños se valoraron, ya he dicho, en 680.000 euros. La empresa tenía concertado con Mapfre un seguro de 60.000 euros, que era el límite máximo, y además luego resultó insolvente en cuanto al resto, con lo cual quedó pendiente de pagar 620.000 euros, en los que la funcionaria en cuestión era responsable directa y el Ministerio responsable subsidiario. Al final el Ministerio se hizo cargo del pago de esa cantidad, luego intentó repetir contra el empresario. Lo último, si me permiten la anécdota, aunque nada es gracioso en este tema, llamaron hace unos años, llamaba la compañera de La Rioja, le han localizado una moto, se la embargamos y ya al final decidimos que no tenía sentido seguir con esta historia. El peligro de este contrato menor, en mi opinión, fue que la falta de regulación del contrato menor produce inseguridad jurídica en cuanto, por ejemplo, a su tramitación. Mientras que en un contrato, si me permiten la expresión mayor, habría estado claro, puesto que se elabora un proyecto de obras, que es necesario un estudio de seguridad y salud en el trabajo o un estudio básico, según los casos, pues aquí la funcionaria en cuestión, que no era el primero que tramitaba, pues lo que se encontraba es con que la ley le decía, como sigue diciendo, que el contrato menor tan solo exige la aprobación del gasto, la incorporación de la factura y la elaboración del proyecto cuando la legislación específica así lo exija. Pero como la legislación específica no exige un proyecto para pintar la fachada de un edificio, pues entonces, como poco, era discutible, y sigue, bueno, ya no es tan discutible, como poco era discutible si era necesario o no elaborar un estudio básico de seguridad e higiene, de seguridad y salud en el trabajo. Acabó también la inspección de trabajo opinando sobre la cuestión. El asunto era muy lamentable por la situación también laboral de la persona que sufrió el accidente, con lo cual pues no era un momento de grandes debates doctrinales y bueno, pues se entendió que no era ya tampoco el momento de ponerse a debatir eso, pero sí es verdad que al hilo de este contrato pues pudimos pensar un poco qué podía hacerse para si se repetía una situación parecida. Hoy, hasta donde yo alcanzo, el asunto está más claro desde que en el año 2014 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobó una guía sobre directrices básicas para la prevención de riesgos laborales en las obras, que seguro que muchos de ustedes o todos la conocen, y que distingue entre obras mayores, obras menores, y que confirma que en estos casos no es necesario un estudio de seguridad y salud en el trabajo, sino desde 2014, un documento de gestión preventiva de la obra, que además no tiene que elaborar la administración, como promotora, sino el contratista. Bueno, esa fue una historia la más peligrosa, por decirlo así. ¿Qué otros peligros ve uno si es que queremos seguir con el título de la mesa redonda, ¿no? Pues
Vaya por delante que yo soy defensor de la flexibilidad y de la eficacia en la contratación pública, pero bueno, por centrarnos en los peligros y soy defensor del contrato menor en la medida en que ayude a la eficacia y a la consecución de los fines que la Administración tiene que cumplir con los ciudadanos. Pero bueno, vamos a la patología, por decirlo así, porque también la hay. Uno percibe en la práctica, uno en general percibe que las cosas funcionan bien y uno en general percibe que los que gestionan los asuntos lo hacen procurando el interés general y procurando ajustarse a la ley. Pero, bueno, también percibe uno otras cosas de vez en cuando. Entonces, hay veces que se puede apreciar una cierta falta de rigor en cuanto a la justificación, en cuanto a la necesidad de celebrar el contrato. Mientras que es muy difícil que se licite un gran puente. Hace poco estaba yo en Sevilla viendo el puente del Centenario, que son 100 millones de euros. Pues es difícil que se licite una obra de ese calibre sin que haya una verdadera necesidad. El hecho, yo creo, de que estos contratos tengan un valor estimado, un importe inferior, pues sí creo que se presta una cierta ligereza a la hora de, bueno, pues venga, hacemos un menor y ya está. Entonces eso produce como resultado que a veces pues uno haya podido ver contratos menores que dices, pues la verdad, ¿para qué habrán contratado esto? Si esto tampoco sirve para nada o sirve para poco, ¿no? Eso pues es una cierta patología que se puede apreciar del contrato menor. Otra patología más llamativa, yo hace unos días, como lo están grabando, o no lo diría en cualquier caso las personas, pero hace unos días presenciaba una conversación en un determinado ámbito normal, o sea que no estaban de secretos. Y la conversación era un responsable le estaba diciendo al secretario del consejo de una entidad X, le estaba diciendo, bueno, pues se trataba de contratar un informe jurídico. Y decía, bueno, pues venga, hacemos un contrato menor, vale, 15.000 euros. Ya sabemos que no son 15, que son 14.900. 15.000 euros. Esa es otra ligereza, en mi opinión, el hecho de que en el contrato menor, pues bueno, pues ya está. ¿Cuánto es? Como todos saben, pues casi siempre 14.900 euros, ¿no? Entonces, eso no es bueno o malo, no es muy bueno, claro. No necesariamente es un despilfarro de fondos públicos, porque a veces puede ocurrir que el valor de lo que se quiere contratar sea más de 15.000 euros, pero es verdad que el empresario que va a ejecutar la prestación, pues con tal de que se lo adjudiquen a él, claro, y con tal de evitarse complicaciones, pues a lo mejor acepta que sean 14.900, aunque en otras condiciones él habría preferido que fueran 16.000. A la inversa también creo que puede ocurrir, que a lo mejor podrían ser 10.000, pero desde la Administración, al fin y al cabo, pues dicen, bueno, no vamos a discutir, pues ya está, sobre todo en prestaciones que son difícilmente cuantificables, de tipo intelectual, de elaboración, entonces, pues bueno, pues 14.000 euros. Eso, pues no es tampoco algo que sea para aplaudir. Nosotros también hemos tenido, uno también ha visto, era un caso en el que se quería recurrir a los servicios de una persona que se había jubilado y entonces se planteaba cómo hacerlo, si había alguna solución, como todos sabemos, y además en la nueva ley de 2017 se hace mención expresa a que no puede ser. El 308 de la ley prohíbe instrumentalizar los contratos de servicios para para contratar personal al servicio de las administraciones públicas y específicamente se menciona que no pueden ser los contratos menores. Bueno, es difícil, creo, en la práctica a veces deslindar, no digamos si el contratado es una persona física, deslindar a veces la prestación que ejecuta un empresario en el marco de un contrato menor, que en teoría el empresario pues dirige su propia empresa, su propia actividad, no tiene un horario, no tiene,
que la tarea de un contrato de servicio, de un contrato menor que pueda encubrir una contratación propia de un servicio. Bien, es verdad que el hecho de que hoy estén limitados los contratos menores a 1 año restringe, en cierto modo, por lo menos la estabilidad en cuanto a esa situación. En 5 minutos, si los tengo, un panorama general de cómo, si uno tuviera que clasificar los contratos menores en el ministerio donde uno trabaja, en el Ministerio de Transportes, pues tenemos contratos menores puente. Ahora ya en cierto declive, desde que con la ley de 2017 se aprobó el artículo 29.4 de la ley de contratos, que como ustedes saben, pues permite extender la duración de contratos ordinarios durante 9 meses, normalmente ligado a la dificultad de suceder al contratista saliente. Pero es verdad que a veces sigue planteándose el problema, e históricamente se planteó más ese problema, y entonces tuvimos contratos menores que se empleaban para enlazar la necesidad de seguir atendiendo una necesidad pública, una prestación, cuando salía un empresario y todavía no había podido contratarse al siguiente. En mi opinión, esa debería ser una finalidad que debería considerarse legítima. Máxime si ya está en curso la licitación ordinaria del nuevo contrato, o si en ese mismo momento se inicia la licitación ordinaria del mismo contrato. Yo ahí no vería una finalidad ilegítima en ese contrato menor puente. Tenemos también contratos menores. Nosotros la mayoría de los contratos menores los tenemos variopintos, pero la mayoría son en las demarcaciones de carreteras, que son administración periférica, para obras menores de conservación. Entonces, a veces ocurre que estas unidades administrativas pues se encuentran a final de año con presupuesto no consumido, a veces porque no lo han consumido y a veces porque, en virtud de reajustes, les asignan, de manera que ellos no han podido planificar, les asignan nuevas cantidades de dinero. Hay una opción, que es dejarte el dinero ahí y que la carretera siga con baches, y hay otra opción, que es intentar emplear ese dinero en mejorar la conservación de la carretera. En la práctica, esto es lo que se intenta hacer. Claro, es verdad que el efecto que se produce es un cierto, si me permiten, fraccionamiento del objeto del contrato, porque claro, como lo de los Reyes Magos que comentabas, un contrato menor por cada Rey Mago, ¿no? Entonces, un contrato menor por cada bache. Bueno, pues lo cierto es que la alternativa es no hacer nada, puesto que lo que no puede ser es licitar un contrato ordinario en el mes de septiembre y octubre y pretender que en el mes de diciembre está ejecutado. Eso no existe en la práctica. Acabamos de aprobar un pliego de conservación de carreteras, acaba la Dirección General de Carreteras de aprobar un pliego de conservación bastante novedoso, en el que se trata de corregir esta situación, que en el fondo no beneficia a nadie, salvo a los ciudadanos que les tapan los baches de la carretera. Esta situación se trata de corregir por la vía de la modificación prevista, permitiendo que esos excesos, estableciendo la previsión de que por precios unitarios se puedan incrementar las operaciones de conservación de la carretera que realiza la empresa adjudicataria y permitiendo, por lo tanto, que esos excesos de crédito que llegan a final de año se incorporen a ese contrato, con lo cual no será necesario adjudicar esos contratos menores y, bueno, pues los ejecutará una empresa que ya está allí, pero al fin y al cabo fue elegida en un procedimiento abierto de licitación pública, y esto estuvo en el pliego como modificación prevista. Por supuesto que también ha habido contratos menores en los que había indicios de fraccionamiento hace años, pero en general yo creo que el panorama, a lo mejor uno no se entera de las cosas, pero en general el panorama en lo que uno ve no es preocupante. Es verdad que a veces uno percibe contratos que dices, pues más bien parece que se ha fraccionado. Bueno, tuvimos una limpieza, por ejemplo, de un edificio, 3 contratos de limpieza en el mismo año para el mismo edificio en torno a 14.000 euros. Bueno, pues no, claramente no parecía que eso estuviera muy bien. Esa situación, esa concreta, ya también se resolvió. El día a día de los contratos menores, en general, yo creo que no presenta patologías importantes. En el ministerio donde uno trabaja
Normalmente se piden 3 ofertas. Hemos tenido problemas, no siempre, como sabemos, no es absolutamente preceptivo siempre, como sabemos. Hemos tenido casos de cesión de derechos de cobro, que los hemos tramitado normalmente, de resolución de contratos menores, que también los hemos tramitado normalmente. Hace relativamente poco hemos tenido 2 casos, en 2021 y 2023. En 2021, prestaciones adicionales por encima, sin gasto aprobado. Entendimos que aunque no se había aprobado el gasto, era un supuesto de responsabilidad contractual o extracontractual, pero como la prestación se había efectuado, entendimos que procedía a pagar en la abogacía del Estado, entendimos que procedía a abonar ese importe. Hemos tenido más recientemente una reclamación por sobrecostes. Se habían establecido unos precios unitarios para un contrato menor de redacción de un proyecto de obras. Eran horas ingeniero y al final la empresa reclamaba que le habían hecho falta más ingenieros y más horas. Y por lo tanto reclamaba en un contrato menor que era de 14.000 y algo, reclamaba 40.000 euros por sobrecostes. Eso se lo hemos desestimado. Hemos entendido que eran costes que tenía que asumir y que, bueno, pues que al final lo que ha entregado es el proyecto que se le contrató, pero ha tenido que asumir unos costes superiores y entendimos que eso era, o hemos entendido, porque desde hace unos meses lo firmé yo, hemos entendido que eso entra dentro del riesgo y ventura del contrato. Un minuto. Mi opinión de los contratos menores es que a mí me resulta un poco llamativo, como se ha contado, que esto acabe en un proceso penal. A mí me parece que deberíamos buscar una cierta... No tengo la solución, por supuesto, pero creo que debería procurarse una cierta flexibilidad para ser capaces de distinguir el contrato menor claramente malintencionado, tergiversado, que va buscando el favoritismo de unas determinadas empresas, o no digamos el beneficio de quien lo adjudica. Yo creo que no debería haber margen ninguno, obviamente, para ese tipo de contratos, pero sin embargo sí creo que debería haber un margen más flexible para el contrato menor que de verdad trata de resolver una auténtica necesidad. Termino ya con un ejemplo. Nosotros en el verano de 2022, no el anterior, el 20 y tantos de julio, recibimos una providencia del Tribunal Supremo dándonos plazo para aportar unos informes periciales en un recurso contencioso administrativo en el que están en juego más de 1.000 millones de euros de una reclamación y más de 2.000 de una reclamación que tenemos. Y teníamos que aportar varios informes periciales. En concreto, los recurrentes habían aportado 13 informes periciales y lo que no parecía razonable es que la Administración General del Estado fuera sin informes periciales por estas cosas de los pleitos. Entonces era el 20 de julio y teníamos, creo que eran 20 días hábiles, el plazo terminaba en septiembre. Bueno, había que contratar unos informes, eso no era posible preverlo, y había que contratar unos informes periciales del ámbito de la ingeniería con el mes de agosto en medio y teniendo que hacerlo para el mes de septiembre. No se podía licitar y entonces pues se hicieron unos cuantos contratos menores, claro. Yo creo que si no tenemos una cierta flexibilidad, pues ahora, que si esos contratos menores los hubiéramos sometido a la lupa del análisis ortodoxo, pues no habríamos hecho los informes periciales sin ninguna duda y no había ninguna mala intención en ninguno de los que estaban allí trabajando el mes de agosto. Por lo tanto, yo creo que queda un cierto camino. Se produce una cierta paradoja, una frase más, se produce una cierta paradoja, en mi opinión. La ley califica como modificación no sustancial el incremento del 15% de un contrato de obras que puede ser, a lo mejor, de 100 millones de euros. En una obra de 100 millones de euros es una modificación no sustancial, de acuerdo con el artículo 205 de la Ley de Contratos, un incremento del precio del 15%, lo que es, pues, 15 millones de euros. Y entonces no deja de ser un poquito, en mi opinión, llamativo que eso encaje, esa flexibilidad inevitable para que el contrato cumpla su fin, que esa flexibilidad esté en la ley al mismo tiempo que en un asunto en el que se están jugando 15.000 euros, que está muy bien, pero 15.000 euros,
pues no se tenga esa flexibilidad para poder distinguir cuándo es un aspecto puramente formal del fraccionamiento de cuándo es un aspecto realmente tergiversado del uso torcido y malintencionado de un contrato menor. Esa es la impresión que uno tiene cuando lee esas sentencias del proceso penal y cuando uno ve estas cosas en el Ministerio. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Muy interesante ponencia. A continuación, pasamos al último ponente de la mesa, don Luis Manent Alonso, que es abogado de la Comunidad Autónoma de Valencia. Actualmente es coordinador de la Consejería de Sanidad. Todo ello le precedía, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia con premio extraordinario, así como es también letrado del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Valencia. Ha participado en múltiples publicaciones donde se puede destacar la publicación de la Ley de Contratos del Sector Público, publicada en el año 2018, en la que fue el codirector por la editorial Tirán lo Blanc. También en don Luis Alonso Manent, y es muy importante destacar aquí hoy, ha sido miembro importante en la creación y en el inicio del Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas, lo cual es digno de reconocer públicamente. Sin más, don Luis, te paso la palabra. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras de un amigo. Gracias a la audiencia, porque creo que el mayor reconocimiento es que casi 100 personas de las 3 administraciones públicas de distintas comunidades autónomas estemos aquí reunidos y que me vayan a escuchar. Agradezco, como no, a la ley. Y por un detalle muy pequeñito, si vuelves a las presentaciones de las cabezas, han sacado una fotografía mía de hace 10 años, cosa que la verdad que se agradece mucho. Y yo, antes de hablar, quisiera contaros por qué estoy aquí. Pues ha salido antes, se ha hablado de Enrique Soler, en el Consejo de Letrados de Comunidades Autónomas cariñosamente le llamamos el triletrado. Y me llamó y me dijo, oye, ¿tú quieres intervenir primer congreso de abogacía pública? Y yo, sí, perfecto, tal. Y me dijo, oye, vamos a hablar vas a poder hablar sobre la contratación menor. Y en ese momento se me aparecieron a mí como en estos dibujos, por un lado, un demonio que me decía, Luis, de minimis peretor non curat. Tú no te dedicas a estas cosas. Por otro lado, un angelito que me decía, Luis, ¿qué puedes aportar tú en materia de contratos menores? Porque lo único que sabes es lo que dice la ley, y porque fue un poco así comidilla, pues la lucha de juntas consultivas sobre si con la aprobación de la nueva ley de contratos, que se entendía por órgano de contratación, que se entendía por misma empresa y nada más. Entonces me derivó a Pablo, y yo, como los valencianos somos muy de pensat y fet, aunque más bien tendría que ser de fet y pensat, dije que sí antes de saber qué iba a decir y qué podía aportar. Pero bueno, a los 2 días le llamé a Pablo y le dije, Pablo, quiero hacer una propuesta. En vez de hablar de los contratos menores, quiero hablarte de la contratación irregular. Le dije, pero déjame 30 segundos. Porque no te voy a cambiar el tema de la ponencia, sino que quiero englobar los contratos menores, el fraccionamiento de los contratos menores, con otras figuras como puede ser la contratación sin crédito o la continuación de la prestación sin contrato, en que dan lugar pues eso, a una situación anómala. Y yo, pues claro, como muchas veces las cosas son como las percibimos, yo la percibo desde la administración sanitaria, desde uno de los servicios autonómicos de salud, y en materia de contratos, la impresión que tengo yo es que esto es el Far West. Ayer, cuando estaba trabajando, me dijo el viceinterventor general para la administración sanitaria, me dijo, Luis, dilo. En la Generalitat Valenciana, cada año, 1.500 millones de euros se gastan extrapresupuestariamente, sin contratación. Y ante esa tesitura, pues yo dije, es que hay que empezar a dar la vuelta a este sistema. Y para eso, pues le propuse hablar de la racionalización, los instrumentos de racionalización de la contratación, sabiendo que en este apartado, pues, o en este aspecto, me voy a dedicar a predicar en el desierto. Yo
creo que me son aplicables en ciertas medidas pues lo que dice el Evangelio de según San Mateo sobre el Bautista, el precursor. Soy una voz que clama en el desierto, en que prepara el camino del Señor y me voy a dedicar a enderezar sus sendas, nada más, porque para que llegue un momento en que tengamos interiorizado el empleo de las técnicas de racionalización de la contratación, aún falta mucho. Pero la esperanza que tengo yo es todo lo que viene de Bruselas viene bendecido. Las directivas de contratación de tercera generación ya lo consagraban, las técnicas e instrumentos de racionalización electrónica y agregada, y lo reitera pues, la última directiva de cuarta generación, la directiva 2014-24. Pues ahí habla de una amalgama de figuras. Tenemos los acuerdos marco, tenemos los sistemas dinámicos de adquisición, tenemos las centrales de contratación o centrales de compra, la contratación electrónica, también los catálogos electrónicos, la contratación conjunta. A lo mejor no suenan porque no han sido traspuestos estas dos últimas figuras. Yo solo acoto, no sé si os acordáis cuando no se transponía la ley de contratos. Hubo un acuerdo de los tribunales de contratación pública de marzo de 2016 que decía, esto se aplica, tiene eficacia directa, esto no tiene, esto tiene, esto no tiene. Pues bueno, los catálogos electrónicos y la contratación conjunta, los tribunales de contratación pública entendieron que son aplicables directamente porque reúnen los requisitos para su aplicación. Pero bueno, yo me quiero centrar en tres figuras solos. Y en este punto, pues como os he dicho, si hay un lugar o un ámbito en el que es necesario es la administración sanitaria. Los servicios autonómicos de salud, también el Ingesa, pues su presupuesto, sus gastos ronda los 70.000 millones de euros. Supone el 15% del gasto público de las administraciones públicas, un 5,5% del Producto Interior Bruto. Si, como se refería Rafael, en el Ministerio de Transporte la contratación menor está razonablemente encauzada, en los servicios autonómicos de salud yo diferenciaría dos realidades. Tenemos por un lado, digamos, los servicios centrales, donde es cierto que algunos contratos, pues los contratos de diagnóstico por imagen, los contratos de diálisis, que son contratos pues, de 250 millones de euros, 800 millones de euros, pues a veces pues, no existe cobertura contractual. Pero bueno, son situaciones temporales que no creo que se pueden reconducir con contratos puentes. Pero en los hospitales, la administración periférica. Ahí se hace lo que se puede y falta mucho por hacer. Porque si se necesitan gasas, se van a comprar gasas. Si se necesitan bisturís, se van a comprar bisturís. ¿Cómo podemos hacerlo eso de manera que la llamada de teléfono, el cuñado o me han dicho que lo viene haciendo muy bien, pase página? A través de los instrumentos de racionalización de la contratación. Yo creo que muchos habremos oído hablar de los acuerdos marco, que es verdad que supuso y son conocidos como aquel pues, acuerdo entre una o varias entidades del sector público con uno o varios operadores que tiene por objeto la determinación de las reglas que regirán los contratos basados. Estos acuerdos marcos pues, se discute que son un precontrato, son un negocio jurídico no contractual. El hecho es que pues, tienen un carácter, por decirlo así, normativo y son de gran utilidad, sobre todo porque, digamos, tienen un abanico de posibilidades, tienen diversas facetas que sirven mucho porque se aplican como un guante a medida. Quiero decir, utilizando la terminología del soft law de la Comisión Europea, en concreto, fue famosa una nota explicativa de 14 de julio de 2005 sobre los acuerdos marco. A mí me llama la atención que, o sea, en la Unión Europea las notas internas, la jurisprudencia es derecho. Aquí, en nuestro sistema continental, pues derecho es lo que dice un tribunal o lo demás. Pero bueno, dejando este comentario, pues la citada nota interna o nota explicativa diferencia entre los contratos marco y los acuerdos marco estricto sensu. Pues vamos, el AIOU. O sea, cuando es necesaria una segunda licitación, estamos ante un acuerdo marco estricto sensu. Cuando no es necesario, porque quedan determinados todos sus elementos, estamos ante un contrato marco. Y el contrato marco puede ser de adjudicación individual o adjudicación múltiple. Supuesto,
paradigmático, adjudicación individual, un medicamento con exclusiva. También quería plantear qué diferencia hay entre los suministros por precios unitarios a demanda. O sea, son suministros, el artículo 17 de la Ley de Contratos lo prevé, tienen una bendición en la disposición adicional 33 de la Ley de Contratos. Pues, en mi opinión, son dos formas de llegar a un mismo lugar, con una singularidad muy importante. Los acuerdos marcos no necesitan de dotación presupuestaria, lo que agiliza mucho. Luego ya tendremos los contratos basados. Y esa realidad que a lo mejor desde el punto de vista de un servicio jurídico o de un abogado en estrados no es muy importante, para el gestor es de importancia máxima la existencia de créditos. Otro aspecto que puede tener una diferenciación en el ámbito de las centrales de compras, pues cuando el comprador y el vendedor no son los mismos, porque las centrales de compras pueden comprar para otros. A mí me interesa hacer una pequeña referencia cuando hablamos de contratos marco múltiples. Se adjudican a varias personas los acuerdos marcos. Pensaremos que lo normal es que el que ha sacado la mayor puntuación se lleve pues los contratos. Si es así, ¿para qué existen? Pues en el ámbito sanitario es un lugar, y yo la verdad es que lo vi, hay veces que las cosas no las entiendes hasta el momento que lo ves. Esto supuesto, los contratos marcos múltiples. En el ámbito de la profesión médica, pues la lex artis, la singularidad, pues hace necesario, por ejemplo, que un cirujano necesite 7 tipos de prótesis para cuando abre, vea según el tamaño de la cadera, según muchas circunstancias, coger una o coger otra. Y muchas veces pues van de la mano de una marca o de otra. O un psiquiatra que dice, es que yo quiero este medicamento, en cambio este otro. De hecho, vamos, esta cuestión ya se abordó, hay un dictamen de la Junta Consultiva de Contratación del Estado de 24 de noviembre de 2010 que lo refleja con mucha claridad. Y este dictamen, el 31 de 2010, pues se refiere en un supuesto del Hospital de Oviedo y tiene una plena razón de ser. Luego tenemos pues, el caso de los acuerdos marco stricto sensu. Pues ahí simplemente deciros que deben tener un contenido mínimo para posteriormente ya sacar los contratos basados. Hasta aquí yo creo que pues, es aceptado, es conocido, pero yo quisiera aquí romper una lanza en favor de los sistemas dinámicos de adquisición. Esta mañana Javier Vázquez hablaba del SDA, que no es una nueva modalidad de droga, sino que es un sistema dinámico de contratación que tiene unas ventajas que los acuerdos marcos no ofrecen y que su implementación en el ámbito sanitario y en general en de las administraciones públicas creo que puede ser de mucha utilidad. Me reitero aquí que creo que soy un profeta que clama en el desierto, no sé quién recogerá el guante, porque estos sistemas dinámicos de adquisición tienen una gran ventaja que a continuación lo diré. Son una técnica de racionalización. No es un procedimiento adicional a los abiertos, restringidos, de licitación con negociación, diálogo competitivo, asociación para la innovación. No, es algo diferente. Se sirve de las normas de los procedimientos restringidos con ciertas singularidades. La primera, no hay una limitación del número de personas que se invitan a participar en el second round, por decirlo de una manera. Y en otro lugar también que admiten categorías. Pueden establecerse un sistema dinámico de la contratación para las obras o para contratos de determinadas cantidades. En fin, es muy versátil. Pero la principal ventaja que creo que tienen estas figuras son que mientras en los acuerdos marco tú otorgas una serie de exclusiva, en el sentido de que si yo voy a adquirir camillas a un acuerdo marco, me comprometo en los próximos 4 años, digamos, y las réplicas de terremoto, por decirlo así, de la duración de los contratos basados en que solo pueda acudir a uno o varios licitadores, los sistemas dinámicos de adquisición tienen la ventaja de que son unos sistemas en que se pueden agregar, de manera sucesiva pueden introducirse nuevas empresas. No es un sistema cerrado, sino que es un sistema abierto.
tiene otra ventaja respecto de los acuerdos marcos, y es que en los acuerdos marcos los adjudicatarios tienen la obligación de concurrir. Pues ahora lo hemos visto con la guerra de Ucrania, la crisis de las materias primas, como muchos contratistas, sobre todo en suministros, no querían comprometerse a 2 años, porque el precio de las materias primas cambia mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Presentaban ofertas 1 euro por encima del umbral fijado. Deliberadamente querían ser excluidos. Los sistemas dinámicos de adquisición no obligan a licitar, no obligan a presentar. Es al revés. El que es homologado en un sistema dinámico de adquisición tiene el derecho a recibir las invitaciones y tiene el derecho también de darse de baja. Una tercera característica que tiene, digamos yo, el efecto chollo, pues uno tenga o no tenga dinero siempre, digamos, tiene una recompensa. Pues en los sistemas dinámicos de adquisición son gratuitos. O sea, la ley prohíbe que cobrar o establecer una cantidad de dinero que hayan de abonarse por presentarse los mismos. Pero bueno, por no decir más, yo quiero señalar 4 características de los sistemas dinámicos de adquisición que creo que los hacen moldeables, que los hacen apetecibles, y en el ámbito de los sistemas autonómicos de los servicios autonómicos de salud, los hacen necesarios. Porque tienen por objeto las compras corrientes de bienes disponibles en el mercado. Pueden referirse tanto a productos no sanitarios, muchas veces muchas veces son poco utilizados, pero por ejemplo en materia de tecnologías de la información pues es un recurso fácil. También en productos sanitarios, gasas, bisturís. En materia de medicamentos se utilizan. O sea, está adaptado a compras corrientes de bienes disponibles en el mercado y que pueden sustituir con mucha facilidad a la contratación menor. La contratación menor muchas veces es una llamada de teléfono. Un contrato derivado de un sistema dinámico de adquisición también es una llamada de teléfono, con una diferencia, que el gestor no va a tener riesgo. Porque en mi experiencia personal o mi opinión personal es que los contratos menores, el problema no es el contrato menor, el problema viene de antes. Se hurga en una red delictiva, se pincha en Moya, un fiscal, la policía, la UCO, y luego se va descendiendo hasta que se llega al contrato menor, y como el contrato menor no tiene control, aquí hay tomate, a ver cómo te defiendes. Pues el sistema dinámico de adquisición evita ese problema. Evita ese problema pues, a un director general, a un director médico de un hospital, que sin saberlo le dicen, oye, el otro que siempre se ha venido aquí. Un sistema dinámico de adquisición da una gran cobertura y seguridad jurídica, es un sistema muy dinámico y fácil y que, por no decir más, se trata de un procedimiento totalmente electrónico. Ahora es lo habitual, cuando se aprobó la ley de contratos, pues no se puede decir lo mismo. Permanentemente abierto, en el que se automatiza pues, el acceso al sistema, la clasificación de las ofertas y permite la adquisición de compras concretas y tiene una participación gratuita. Yo creo en que no podría vender mejor, digamos, este sistema, los sistemas dinámicos de adquisición. No soy comercial, pero vamos, me lo vendieron, yo lo compré y quiero aquí transmitiros. Pues no sé cuánto tiempo llevo ya. Vale. Pues como el tiempo me lo permite, pues te quiero hacer también una breve referencia. Las centrales de compra, yo creo que es algo, digamos, que estamos ya, llueve sobre mojado. Pues se ha hablado mucho y creo que aquí pues poco puedo aportar. Pero también yo quiero hacer una referencia a las subastas electrónicas. A mí me hacen gracia porque me da la impresión que son como el gaming. O sea, cuando estás en una mesa contra una subasta electrónica, si te imaginas que los postores son caballos, entonces ahí empiezan a bajar precios, hasta que llega el momento final, que se agota el tiempo, y entonces gana normalmente el que menor, coste ofrece a la administración. Pero, en fin, las subastas electrónicas, que están reguladas al margen de los sistemas de racionalización técnica, pero también son un sistema de racionalización. Se trata de un proceso electrónico repetitivo que tiene lugar pues, tras una primera evaluación de ofertas con la finalidad de bajar precios o de incluir mejoras
en nuevos valores de determinados elementos, los que se han permitido. Y que a partir de ahí, basándose en un sistema de dispositivo electrónico, producen una evaluación a partir de mediante medios automatizados. Es que no hay que hacer nada. La mesa de contratación ni siquiera tiene que meter los datos en el Excel para saber si existe una presunción de temeridad o la oferta es anormal. Te lo determina todo, digamos, el sistema. Y además es que ahora con esos pedazos de pantallas que todas las administraciones públicas nos hemos dotado después del COVID, los ves a todos los licitadores compitiendo. Y vamos, porque yo veo la partida desde el otro lado. Me imagino que el que tiene que decir baja, no le hace tanta gracia. Pero las subastas electrónicas creo que tienen muchísima utilidad. Además, es que son muy sencillas, rápidas. ¿Qué suponen? Una primera evaluación de las ofertas. Aquí se admiten, se excluyen. Hay una invitación electrónica a participar. Y se produce una clasificación automática de las ofertas y de la información a los licitadores. Y se produce un cierre de la subasta y se adjudica el contrato. Esto es, pues, hay un anuncio de radio de Carglass que pues habla de lunas y dice 0 euros, 0 molestias. Pues yo creo que la subasta electrónica para las mesas de contratación pues tiene un efecto similar, porque lo hace toda la máquina y pues tenemos una actitud pasiva y con un punto de compadecencia, decir, bueno, no nos estamos equivocando. Pues yo por mí ya no tengo más cosas que decir, Pablo, y cierro la ronda de ponentes. Muchas gracias, don Luis Manén. Desde luego que ha sido la última intervención de la mesa, ha sido brillante para acabar esta mesa redonda y nos queda unos breves minutos para turno de intervenciones. Por aquí tenemos a... Gracias. Bueno, enhorabuena a los ponentes. Me ha parecido una materia muy interesante. Además, el contrato menor da para hablar mucho. Yo quería hacer una consulta, a ver cómo lo ven los ponentes. El famoso tema de las 3 ofertas, con el informe de la Oirescon, de la Oficina Independiente, con el informe 1/2019, la instrucción esta que es vinculante a los efectos de la Administración General del Estado, que efectivamente en interpretación de la ley, la Oirescon dijo que había que pedir 3 ofertas siempre que fuera posible, con carácter general. Lo cierto es que posteriormente el Decreto Ley 3/2020 modifica la ley y pese a ser consciente el legislador de la instrucción y modificar algunos aspectos del contrato menor, en concreto se suprimió el problema de adjudicar varios contratos menores al mismo licitador, etcétera, y el legislador guardó silencio. Entonces, no sé, más allá de que sea una buena práctica lo de pedir las 3 ofertas y demás, no sé en sus administraciones lo que están haciendo, si se siguen pidiendo las 3 ofertas por considerar que es una obligación. Sé que es discutible la aplicación autonómica y a nivel local de la instrucción de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, pero no sé si siguen pidiendo las 3 ofertas por entender que la instrucción de la oficina continúa en vigor o se hace simplemente porque se considera una buena práctica. Vaya por delante que en mi caso, si puedo adelantarme, yo entiendo que yo la sigo pidiendo porque considero que es una buena práctica, no 3, si puedo 5 o 6, porque tengo un número reducido de contratos menores, pero desde mi punto de vista me suscita serias dudas la obligación de seguir pidiéndolas una vez que se modificó la ley. No sé qué opinión tienen. Muchas gracias, Diego. Isabel, te das. Sí, por nuestra parte, esa es una de las dudas que planteamos desde el Ayuntamiento de Gandía al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Nos contestó que no era obligatorio. Contestó que era obligatorio si nuestras normas, por ejemplo, bases de ejecución del presupuesto o algún reglamento o alguna instrucción interna sí lo determinaba, pero obligatorio no es. Así que nosotros no lo pedimos, aunque sí que hay departamentos que incorporan al expediente 3 ofertas solicitadas a tres empresas diferentes.
Yo por la parte de, bueno, donde he estado interventor delegado, sí se acompañan las 3 ofertas. También porque a nosotros, la Administración General del Estado, partimos de que nos vincula de alguna forma el informe, y luego también porque en la Administración Central no hay tantos menores como, o sea, hay por los típicos, ¿no? Pero vamos, que no hay un acto como hemos hablado de, pero sí se acompañan 3 ofertas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Por allí. Hola. ¿Se me oye bien? Ah, sí. Bueno, vamos a ver. Me llamo Rafael, yo soy letrado del Ayuntamiento de Alicante. Entonces, yo me gustaría decir algo respecto a lo que ha dicho la compañera sobre si se deben informar o no se deben informar los contratos menores. Bueno, en primer lugar, hay que decir que Alicante es un municipio de gran población, luego su régimen jurídico me imagino que es diferente del de Gandía, que no lo sois. Vamos a ver, nosotros en concreto, si nos ponemos a informar contratos menores, el letrado no haría otra cosa, porque es que son miles al cabo del año. Sí que los informan los jefes de servicio técnicos jurídicos de cada departamento. Sí que los informan, y los informan todos. Y las propuestas de resolución son informes de los técnicos. Entonces, yo, en mi opinión, en lo que es el letrado, el servicio jurídico en un ayuntamiento, depende cuál. En un ayuntamiento como Gandía ya andaríais un poquito en el límite. En un ayuntamiento de 5, de 10.000, de 7.000, lo hace el secretario perfectamente y lo está haciendo todos los días. Y en un municipio grande, como puede ser ya de más de 100.000 habitantes, para eso tienen otros servicios. Pues pasa igual como la abogacía de la Generalitat o la abogacía del Estado. O sea, también tienen una multitud de servicios. En ese caso tienen abogados delegados en cada uno de los departamentos, nosotros no podemos tenerlos, y que están solventando esa situación. En cuanto, también me gustaría referirme un poquito a lo que está hablando aquí de la materia penal. Yo, en mi opinión, es que después de unos pocos años que llevo en la Administración, pues yo tengo la sensación de que aquí los juristas, los de la Administración, incluidos también los jueces, vivimos en Matrix. Porque realmente nos hacemos, hablando en profano, nos hacemos unas pajas mentales sobre cómo una serie de cosas que el mundo real no se las hace. Efectivamente, el 90% de los contratos menores vienen referidos a necesidades que vienen en ese momento. O sea, el hecho de que se haya utilizado la figura por algunos para hacer prácticas delictivas venía sobre todo antes de que se hiciese la última reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. La ley de la 30, desde la 30 del 2007, creo que fue, ya se modificó aquello. Ya se intentó cortar precisamente por esas prácticas. Lo que ocurre es que dieron tantas vueltas de tuerca a tantos supuestos que el contrato menor lo hicieron absolutamente inoperante. Y lo pongo para muchas cosas. Y pongo un ejemplo que padecemos nosotros los servicios jurídicos que hemos padecido hasta ahora. El tema de los procuradores. Nosotros podemos actuar todos sin procurador, pero hay determinados supuestos en que hace falta un procurador. Y un municipio como Alicante, como Gandía, como Castellón, como cualquier municipio que está alejado del TSJ y no digamos del Tribunal Supremo, necesita un referente en la sede para hacer esas notificaciones. No podemos contratar un procurador, porque resulta que un procurador, aunque sea por 300 euros, como la prestación del servicio es muy superior a un año, porque todos sabemos aquí lo que traen los procedimientos, no nos permite muchos interventores de la contratación. Entonces, a nosotros nos han obligado al final a hacer una licitación por procuradores en Madrid, Valencia y Alicante. Y entonces son problemas que no ha sabido resolver la ley. Son problemas que son una ley que en muchos aspectos está completamente alejada de la realidad. Eso tengo que decirlo. Y que realmente también los señores legisladores de Bruselas pues también son muy listos. Y voy a poner, ya para terminar, voy a poner una cosa que he visto.
Hace poco me fui de vacaciones a un país que es Bulgaria y me fui a bañar en un balneario, en unas aguas termales, y había un cartel bien grande de la Unión Europea, subvencionado por la Unión Europea, 1 millón de euros. El balneario no había costado hacerlo más de 20.000 euros. Hay que decirlo, porque era cutre total. Y lo más gracioso del caso es que el 1 millón de euros se había dado a ese municipio y a un municipio de una isla de Grecia. Bueno, pues a mí me gustaría saber cómo han contratado eso, sinceramente, porque realmente son mucho más listos que nosotros. Porque nosotros hacemos una de esas y acabamos en la cárcel, y ellos se ve que no, y además la Unión Europea no controla. Por lo tanto, yo por eso vengo a referirme que a veces parece que nosotros que vivimos un poquito en Matrix. Independientemente de ello, efectivamente el contrato menor tiene muchos problemas, efectivamente los métodos de racionalización que se han hablado también de la contratación pública no se están utilizando, y realmente yo desde que salieron la ley yo vi que podía ser una forma para solventar muchos problemas, pero no ni los servicios comunes de gestión ni los concejales, por supuesto, son partidarios de hacer esas cosas. Es muy difícil en la administración salir de sota, caballo y rey y abrir un poco la mente. Eso también tenemos que tenerlo claro. En fin, que yo es más o menos lo que quería decir. Contesto yo también. Me sabe mal decirlo, pero Matrix no la he visto, entonces no sé lo que es. Pero, bueno, Gandía es municipio de gran población. En la Comunidad Valenciana hay 6 o 7, contando las 3 capitales, y Gandía es uno de ellos. Entonces informamos desde el servicio jurídico. A veces ocurre como en Alicante, informa un técnico del servicio que propone el contrato y desde el servicio jurídico un letrado da la conformidad. Entendemos que la disposición adicional 8ª de la Ley de Bases y en concordancia con la 2ª de la Ley de Contratos nos exige hacer el informe, aunque ya vemos que las juntas consultivas discuten sobre si cabe o no. Y en relación con el procurador, igual un sistema dinámico de adquisición nos daría una lista de posibles procuradores. No sé, como propuesta, nosotros no la tenemos, pero igual sería el momento de... No sabían, mira, yo la propuse concretamente. Yo la propuse concretamente. Lo que pasa entonces no era jefe, pero no, el jefe no sabía ni de qué hablaba. Y el órgano gestor le vio, madre mía, ¿qué estás diciendo? No, mejor no, mira, hacer un contrato normal y ya está. O sea, así funcionamos. Bueno, en mi caso y en otros muchos, claro. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos. Damos por finalizado hoy la primera sesión de la jornada del primer Congreso de Abogacía Pública.